Tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar este cuarto periodo. Ya es el final para los generales, para segundo año general. Espero que esos planes que se están proyectando, que están pensados desde inicio de año, desde el año pasado, de hace 3, 4, 5 años para algunos, y para otros desde mucho antes, ¿verdad? Entonces espero que eso pues llegue a realizarse, que pueda cumplirse lo que ustedes han pensado, lo que ustedes quieren. Vamos a finalizar este año escolar con el periodo hablando acerca de liderazgo. Es un contenido muy importante que nosotros debemos de tenerlo, tenemos que conocerlo, porque nos vamos a enfrentar a distintas situaciones ya en nuestra vida, ya en contacto con otras personas y también de una forma más independiente y más responsable, ¿verdad? Ya no vamos a estar supervisados en muchas ocasiones por otras personas, sino que vamos a ser nosotros los que tenemos que responder ante estas situaciones. Entonces espero que nos sirva este periodo, estos contenidos, para que nos desarrollemos de una forma más integral. Bien, vamos a comenzar. Veamos cuál es el objetivo de esta unidad, de este periodo. Es el siguiente: seleccionar y aplicar con seguridad técnicas comunicacionales, interpersonales y afectivas que fortalezcan la conducción exitosa de los grupos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar, vamos a aplicar algunas técnicas de comunicación, algunas técnicas interpersonales para desarrollarnos mejor, para que nuestra relación con las otras personas sea más eficiente, más eficaz, y para que así desarrollemos nosotros nuestro liderazgo de una forma más segura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este cuarto periodo? Vamos a hablar sobre el liderazgo, como les decía, y solamente vamos a tener dos actividades, dos evaluaciones. La primera, que es un control de lectura como este periodo recién pasado, que tiene un porcentaje del 70%, y la segunda, que es el examen de periodo, que es el 30%. Así completamos un total del 100%. Está sumamente sencillo, sumamente fácil para que nosotros podamos hacerlo. Bien, ¿sobre qué será la evaluación? La evaluación va a ser sobre esta obra, que es de Martin Luther King, Un corazón libre. Esa es la obra que vamos a leer en este periodo. Sobre eso se va a desarrollar el control de lectura. Pues está sumamente sencilla la obra. Es una obra que no les va a llamar la atención. A mí en lo general me gusta bastante, porque nos va a relatar de una forma interesante, muy gráfica, este acontecimiento. Martin Luther King, como todos sabemos, conocemos, es un defensor por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces es muy importante, muy reciente, es parte de nuestra historia universal, es parte también de nuestra vida, ¿verdad? En búsqueda de la justicia, de la libertad, de los derechos, de la igualdad. Así es que es un líder al cual nosotros podemos tomar como referencia y podemos seguirles. Él tiene esta frase que me parece importante: necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero. Eso lo veíamos el año pasado, es una de las tentaciones en las que cae el liderazgo, en lo que cae el líder, el dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Bien, en una forma sencilla, él aquí va a recordarnos esas tentaciones en las que puede caer un líder: placer, poder, dinero, ¿verdad?
Entonces es una obra sumamente interesante donde vamos a encontrar distintos hechos reales, o sea, acontecimientos reales que se dieron antes de conseguir o en la búsqueda para conseguir la justicia, la libertad y la igualdad en Estados Unidos. Veamos, aquí tenemos también otro líder, un gran líder de nuestra historia también, que muchos le han conocido, le han visto. Hemos visto sus películas y conocemos de su trabajo, de su obra que desarrolló. ¿Quién es? Estamos hablando de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela también va a decir la siguiente frase: un verdadero líder usa cualquier problema, no importa lo serio o sensible que sea, para asegurar que al final emerjamos más fuertes y unidos que antes. Entonces, un líder utiliza todas esas dificultades o todos esos problemas en los cuales se encuentra para hacerse cada vez más fuerte. O sea, en este sentido, que va a aprender de esas dificultades y de esos problemas y no va a caer, ¿verdad? No va a ceder ante esas situaciones, sino que al contrario, va a tomar más fuerza, va a conocer sus debilidades, va a conocer sus dificultades y las va a trabajar. Entonces se va a levantar más fuerte siempre, siempre. Entonces, por eso es importante que conozcamos estos líderes, porque ellos son los que nos ayudan a nosotros a salir adelante, ¿verdad? A salir cada vez más fuertes. Bien, entonces podemos decir que en el mundo moderno, en cualquier entorno social, necesitamos nosotros de líderes. Siempre vamos a necesitar de líderes, en cualquier entorno, en cualquier contexto, en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, vamos a necesitar de líderes. Por ejemplo, en el deporte. En el deporte tenemos muchos líderes. Aquí les presento uno en la área de básquetbol, porque el fútbol nos genera a veces muchas dificultades, ¿verdad? Unos consideran que Ronaldo es un líder, otros consideran que Messi es un líder, otros consideran, y entramos en distintos conflictos, ¿verdad? Cada quien podrá determinar si es un líder o no es un líder. Pero aquí en el básquetbol tenemos este ejemplo también del ejercicio de liderazgo en el deporte. También lo encontramos los líderes en el comercio. En el comercio también necesitamos líderes en el comercio, en la política. Hoy en nuestro país estamos muy carentes de liderazgo en la parte de la política. No encontramos líderes que estén representados o que nos representen. No encontramos líderes que tengan esa solidez moral para exigirnos a nosotros o exigir a los seguidores. Entonces estamos aquí en nuestro país muy carentes de líderes, y a nivel mundial también hay carencia de líderes. Necesitamos de líderes dentro de la política. Algunos de ustedes tal vez se anime a ir por esta área, ¿verdad? Por la política, por la parte del servicio a la gente, a la población, y pues tengamos un líder, ¿verdad? Pues les animo, les motivo a que también podemos ejercer nuestro liderazgo dentro de esta área. Pero también encontramos los líderes en la religión, también encontramos este ejercicio de liderazgo dentro de la religión. Y en nuestra historia, a nivel mundial, hemos encontrado grandes líderes religiosos. Y no solamente estoy hablando de católicos, sino de distintas áreas, así como podemos ver en esta imagen. En distintas iglesias encontramos grandes líderes a lo largo de nuestra historia, que han servido mucho para transformar, para mantener, para dar esperanza al mundo entero. Y por eso necesitamos del ejercicio del liderazgo. Pero también nos encontramos esos líderes en nuestro colegio. En nuestro colegio hay muchos líderes, ¿verdad? Estudiantiles, líderes jóvenes líderes
que con su esfuerzo, con su carisma, con sus cualidades, buscan ayudar a otros, organizar mejor las cosas. Entonces encontramos distintos líderes, y en este mundo moderno que nos encontramos, pues necesitamos de todos esos líderes. Obviamente no necesitamos ni votaciones, no necesitamos elecciones para elegir un líder. El líder surge en muchas ocasiones de forma natural o de forma espontánea, según las circunstancias. Puede ser que yo sea un líder en el colegio, por ejemplo, pero quizás puede ser que no sea líder dentro de la parte religiosa, porque en la iglesia a la que asisto, pues no me desempeño o no se da esa oportunidad para que yo ejerza mi liderazgo, pero en el colegio sí, o a la inversa, ¿verdad? Entonces, regularmente el líder lo va a hacer en una situación y quizás no en otras. Posiblemente no tenga ese ejercicio de liderazgo en unas y en otras sí. Entonces, eso no es de extrañarnos, ¿verdad? Nosotros podemos ser líderes en una situación, en una circunstancia, en un área, pero puede ser que no lo seamos en otra. Hay muchos líderes que han sido grandes líderes a nivel político, pero que no han sido líderes, por ejemplo, en su familia, en su casa. Entonces, así vamos variando, ¿verdad? Y vamos encontrando que ese ejercicio de liderazgo no es al 100%, sino que nos vamos a desempeñar, nos vamos a destacar en una o en otra área, depende de las circunstancias. En la cancha, en el deporte, nosotros encontramos un líder que es el que organiza los equipos. Yo quiero este, tú te vas con este, ¿verdad? O cuando nos toca preparar una fiesta de 15 años, de bodas, dentro de la familia, un cumpleaños, entonces hay una persona que toma, ¿verdad?, ese puesto y comienza a organizar y todos le seguimos. Está ejerciendo un liderazgo. O en las celebraciones del colegio, por ejemplo, dentro del comité del ejercicio de nuestros representantes de aula, de sección, hay alguien que toma el interés y dice, lo vamos a hacer de esta y de esta y de esta forma. Estamos hablando del ejercicio del liderazgo. Pero dentro de este ejercicio de liderazgo, como lo veíamos el año pasado, también hay algo que es fundamental. Estamos hablando en este caso de la comunicación. Dentro del ejercicio de liderazgo, la comunicación es fundamental. Entonces, de todas las formas de comunicación que hay, la más frecuente es la comunicación oral. Pero esta comunicación oral no es simple y sencillamente de expresar, de decir palabras, no es solamente de hablar por hablar. Lo que se busca es convertir ese diálogo, esa comunicación en un arte. Y así nosotros vamos a alcanzar nuestros objetivos. De eso es lo que se trata. Entonces la comunicación es fundamental. Un líder no va a ser un líder si no se comunica. ¿Cómo se va a conseguir seguidores si no tiene comunicación? Y en este caso, obviamente, la comunicación no solamente va a ser oral, ¿verdad? Sabemos que hay comunicación también análoga, que la utilizamos mucho. Pero bien, veamos, dentro de esta comunicación oral o dentro de esta comunicación hay ciertos objetivos que nosotros tenemos que buscar con nuestra comunicación para alcanzar nuestras metas, obviamente. ¿Cuáles son? Bueno, veamos el primero. El primero es el conocimiento de los propósitos comunicativos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que el líder tiene claramente definido lo que espera lograr al finalizar, obviamente, de su intervención. Un ejemplo sencillo,
En el discurso del 15 de septiembre que dio el presidente de la República, él como líder tiene claramente definido lo que espera alcanzar al finalizar de su discurso. Puede ser que ya él se haya planteado qué situaciones iba a generar con esas palabras que iba a decir. Entonces, para lograr una adecuada comunicación es necesario que previamente y con exactitud nosotros sepamos lo que queremos decir, lo que queremos expresarle a las demás personas para tener una buena comunicación. Si no, no voy a saber qué es lo que quiero comunicarle a los demás, cuáles son mis propósitos. Debo de tener las ideas muy claras antes de hacerlo. Entonces, cuando nos paramos frente a las personas, cuando dirigimos un discurso o cuando expresamos nuestras ideas, nosotros debemos de tener muy claro, muy definido lo que esperamos lograr. Ese es el primero de los criterios para una buena comunicación. Ese es uno de los objetivos que nosotros debemos de buscar cuando nos comunicamos. Tener los conocimientos de los propósitos comunicativos. Veamos el segundo. El segundo es el tono adecuado al tipo de mensaje y destinatario. Ese es el segundo. Entonces, un comunicador no se expresa de la misma forma ante las personas. ¿Verdad? No se va a expresar de la misma forma. Él va a buscar la forma adecuada para comunicarse a ellos. Entonces, obviamente el líder se va a comunicar con personas de diferentes estratos, ¿verdad? De diferentes estratos. Entonces, él debe de saber qué tipo de comunicación va a utilizar cuando se encuentra ante un estrato diferente. Entonces, no es lo mismo dirigir un discurso en una universidad que hacer un discurso para niños de sexto, séptimo, octavo, noveno grado. ¿Verdad? Es muy diferente. Entonces el líder debe de saber cómo llegar por medio de la comunicación y transmitir sus ideas a estos niños, a estos adolescentes o a estas personas adultas. Entonces es muy diferente que un líder nos hable a nosotros y que le hable a un grupo de ingenieros o de arquitectos. Obviamente el tipo de lenguaje tiene que cambiar, el tecnicismo tiene que cambiar, no es lo mismo. Entonces ahí es donde está la estrategia, ahí es donde está la parte de la comunicación que el líder debe de manejar. Y aquí recordamos lo que veíamos también el año pasado, que al líder se le va a exigir conocer y manejar y utilizar esos procesos de comunicación, porque si no, entonces no tiene ningún sentido que comunique algo que no tiene validez, que no tiene sentido, porque no se le va a comprender, porque no va a transmitir su mensaje. Entonces el líder debe utilizar un tono adecuado al tipo de mensaje y de destinatario. Cómo utilizar su tono de voz, cuándo tiene que hablar con propiedad, cuándo tiene que aumentar la voz o cuándo tiene que disminuirla. Tiene que saber manejar ese medio de comunicación, esa técnica de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a definir en este caso el tono? Pues tono lo vamos a definir como un regulador entre el sentimiento y la expresión, entre lo que sentimos y lo que decimos. Ese es el tono. Entonces, una forma es hablar les decía, con niños pequeños. Hay que hablar de una forma que se le comprenda, y otra cosa es hablar ya con personas adultas. Puede ser que el tono de voz se alce un poco más, porque ya la persona puede comprender. Un niño pequeño se le alza la voz, tenemos problemas, ¿verdad? Obviamente aquí no estamos hablando de gritar,
No estamos hablando de insultar, estamos hablando en el tono de voz, que lo hacemos, con el cual nos dirigimos a las otras personas. Entonces, una misma frase obviamente puede causar en el receptor efectos variados, puede causar muchos efectos. De eso va a depender del modo y el tono en el que se exprese. Un niño, pues, un ejemplo, ¿verdad? Un niño con su mamá, puede ser que la mamá le hable suave, le hable de una forma tierna, cariñosa, pero en otra ocasión puede ser que le hable de una forma más fuerte, con un tono de voz más elevado. Entonces el niño va a comprender quizás que le están regañando, porque está acostumbrado a ese tono de voz suave. Entonces va a depender de ese receptor y del emisor cómo se transmite ese mensaje, dependiendo del tono de voz. Veamos el siguiente, que es expresarse de manera que el destinatario entienda el mensaje. Pues bien, el emisor en este caso no debe perder nunca el contacto con el oyente, no debe de perder ese contacto con el receptor, porque corre el riesgo de que cese la atención y el mensaje no llegue. Ese es el problema. Entonces debemos de mantener siempre el contacto con el oyente, y aquí no estamos hablando de un contacto de persona a persona, sino puede ser este contacto visual. Tenemos que verle a la otra persona, porque si no se da ese contacto con la otra persona, entonces vamos a perder nuestro objetivo, va a perderse la atención y el mensaje no se va a transmitir. Entonces la palabra, en este caso lo que estamos utilizando, debe ser el hilo conductor que permita el intercambio de ideas y sentimientos entre el emisor y el receptor. Entonces, para que esto se dé, nosotros debemos de tener claro la situación anímica en la que se encuentran las personas o la persona, el nivel moral que posee, el nivel cultural, la edad, cuáles son sus gustos, sus aficiones, y también algo que es muy importante, cuál es su capacidad intelectual. Entonces, para comunicarnos, el líder debe de manejar bien estas partes. No puede ejercerse el liderazgo si no conoce a sus seguidores, si no conoce cómo se encuentran. Un ejemplo sencillo, un discurso que se da después de una catástrofe, cuando por lo de las tormentas, hace como 2 meses, el presidente fue a una de las colonias de San Salvador y ¿a qué fue? ¿A bajarles el ánimo o a aumentarles el ánimo? O sea, y ustedes podrán valorar, ¿verdad? Entonces, él conocía de esa situación anímica de las personas, tenía que conocerla, es su obligación conocerla, sabía en qué estado se encontraban, y no iba a ir a decir cosas que obviamente no estuvieran en relación con ellos, con su estado anímico, con su nivel cultural, con su capacidad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver por dónde se dirigen nuestros discursos, nuestras palabras, y cómo el ejercicio del liderazgo se necesita mucho, se necesita que manejemos, que dominemos la parte de la comunicación. Y el último es decir lo que se pretende comunicar. Entonces el líder obviamente debe de ser capaz de expresar de una manera sencilla la idea central de su discurso. Es un deber del líder, del ejercicio del liderazgo, ser capaz de expresar de una forma sencilla la idea central. Si no, el receptor se pierde y no sabe
cómo hacer, qué es lo que le quieren transmitir. Entonces, ¿qué es lo que debe de seguir? ¿Cuáles son los pasos que debe de seguir en este caso la persona, el líder que va a dirigirse a las demás personas? Primero, identificar la idea central del discurso. O sea, antes de decirlo, antes de expresarlo, yo tengo que sentarme y cuando estoy organizándome, esta es la idea central del discurso y sobre esto va a girar todas las ideas secundarias. Entonces, identificar también las ideas secundarias, exponer obviamente sus ideas de forma ordenada y lógica y llegar a una conclusión. Entonces, esos son los pasos que nosotros debemos de seguir cuando vamos a dirigirnos a las demás personas. Identificar la idea central. Segundo, identificar las ideas secundarias. Y tercero, obviamente, exponerlo de forma ordenada y lógica. Y cuarto, llegar a una conclusión. Estos son los 4 elementos fundamentales, o si ustedes quieren podemos llamarles objetivos, que se deben de seguir dentro de la comunicación. El primero, decíamos, conocimiento de los propósitos comunicativos. El segundo es el tono adecuado al tipo de mensaje y destinatario que vamos a hacer llegar. Y el tercero, expresarse de manera que el destinatario comprenda el mensaje. Y cuarto, decir lo que se pretende comunicar. Esto es pues el inicio del ejercicio de liderazgo. Es necesario y es fundamental que nosotros lo conozcamos. Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tenemos el tiempo para las preguntas. Ustedes pueden consultarlo, ya lo saben. Si no consultan en este momento, pues pueden consultarlo posteriormente por los distintos medios que se han establecido, ¿verdad? No tengan ningún miedo, ningún problema. Pueden preguntarme lo que ustedes gusten en relación a los contenidos. Pues bien, de mi parte ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Solamente les recuerdo el control de lectura que vamos a realizar. Revisen sus detalles de tareas. Ahí les aparece la fecha en la que vamos a realizar el control de lectura. La obra se encuentra en el colegio, por si alguno no la posee, si no la tiene, pues se la puede ir a comprar al colegio. Ahí está a la venta para que podamos hacer la evaluación y no tengamos ninguna dificultad, ¿verdad? Y para el examen obviamente solo vamos a evaluar los contenidos que veamos, nada más. Este periodo es sumamente corto, solamente tenemos este mes. Eso quiere decir que tendremos alrededor de unas 4 clases quizás, porque en la semana del control de lectura no vamos a tener clase. Entonces será sumamente corto. Espero que le pongan entusiasmo, le pongan ganas. Ustedes ya están por salir, tienen que salir de la mejor manera para victoriosos hasta el final. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el control de lectura? El control de lectura, pues para segundo año general lo tenemos el 23 de octubre y para el segundo año vocacional lo tenemos hasta el 21 de octubre. Entonces tenemos tiempo para hacerlo. Solamente es un control, son 70% el que tiene. En esta ocasión el tiempo será mayor, habrá un mayor número de preguntas, ya no solamente serán 10, pero tendrán 45 minutos para responderlas. Entonces ha sido un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Cualquier duda, como les digo, comunícame. Espero que pasen una buena semana y que tengan muy buena salud y ánimos a comenzar y a seguir adelante con todas las materias. Les dejo el tiempo para las preguntas.